Crímenes en contexto. Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Daniel Feierstein en charla con Quique Pessoa. ¿Cómo funciona el terror en un genocidio? Lo voy a llamar a Daniel Feierstein para preguntarle algunas cosas, para charlar con él, para continuar de alguna manera con un tema cuyo nombre genocidio es bastante general y me gustaría particularizar algunas cuestiones, ¿no? Si el genocidio o los genocidios siempre tienen un antecedente, quiere decir que antes de que se produzca el genocidio, la gente, la víctima del genocidio ya más o menos sabe y hay todo un proceso medio terrorífico previo. Porque estaba pensando también, hace un rato dije Hiroshima y Nagasaki y dije, a ver, Hiroshima 1 de agosto de 1945, Nagasaki 9 de agosto de 1945. Allí no hubo terror previo, salvo el tema de que había una guerra concretamente, pero nadie imaginó que dos bombas atómicas iban a caer sobre dos ciudades, es decir, no hubo un terror previo. Esto quiero charlar con Daniel. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Quique. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Con estas pequeñas grandes dudas, a ver si vos ya estuviste pensando en ellas. Sí, se piensa, se discute bastante, porque una confusión bastante común es pensar que si hay muchos muertos es genocidio, Ajá. digamos, ¿no? Y creo que lo rico, lo interesante de ese concepto de genocidio es pensar esto que veníamos charlando de que es un modo de utilización de la muerte. Ajá. Y un modo específico de utilización de la muerte. Entonces, cuando vos decías estas bombas terribles que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, Sí. no es parte de eso porque hubo muchísima muerte, pero no había una intención de transformar la identidad de un pueblo a través del terror. Lo que querían era terminar antes una guerra, costara los muertos que costara. Ah, ok, Entonces, tirarle encima esos racimos de bomba para que se acabe de una buena vez. Sí. Lo cual es terrible, es un crimen contra la humanidad, Sí. es una cosa totalmente inaceptable, pero el genocidio incluye algo más, que es esta planificación del uso del terror para destruir la identidad de un pueblo. Y esto requiere un proceso más fino, claro, que vale la pena pensarlo para poder analizar cómo ese terror nos atravesó, ¿no? Sí, ¿y cómo es ese proceso? Porque me queda claro que Hiroshima y Nagasaki no tuvieron esos componentes que estás describiendo como para determinar que fue un genocidio. Eso me queda claro. Eso fue para terminar una guerra. Por supuesto, se escudan detrás de nosotros matamos 300.000 personas para que no mueran 6 millones. Bueno, disparate también, ¿no? Porque son cosas que no se pueden creer rápidamente. Pero, ¿cuál es el sistema a través del cual se impone ese terror para que se produzca un genocidio? Es que yo creo que hay como varias técnicas en el sistema que se han ido cada vez haciéndose más eficientes a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo distingo como 3 técnicas distintas, y cuando lo ves, qué sé yo, en la experiencia del nazismo, después lo ves en los años 70, después lo ves en el siglo XXI, y vas viendo que cada vez, cada una de esas técnicas es como más y más precisa y más eficiente, ¿no? Entonces por ahí te describo las 3 y después las podemos pensar como en juego, ¿no? En distintos casos históricos. Bueno. La primera tiene que ver con que la persecución cada vez va logrando generar una figura de aquello que persigue que es más y más ambigua. ¿Qué quiere decir ambigua? ¿No? Como que en realidad no quedan claros sus límites. Podría ser casi cualquiera, ¿no? Y esto uno lo puede observar en esta figura que usaba el nazismo del judaizante. Sí. ¿No? Esto es la idea de vamos a perseguir al judaizante, y el judaizante era el que se comportaba como judío, y comportarse como judío podía ser escuchar una radio en otro idioma en tu casa y que te escuchara el vecino. Claro. Y en Argentina hemos vivido como una forma todavía mucho más eficiente de ese carácter ambiguo, que es esta idea del subversivo.
Ajá, ok. El subversivo, decía Videla, no es solamente quien empuña un arma, sino quien desafía los valores de la occidentalidad cristiana. Eso es, sí. Es decir, Que, ya a esa altura podía ser cualquiera. exactamente, y este es el sentido de la primera técnica, decir, sentite aterrorizado porque eso que estamos persiguiendo podrías ser vos. Y de Esta es la idea de que sea de alguna manera la víctima internaliza también ese concepto y se siente algo culpable. Este es el sentido, se siente culpable y pasible de ser perseguida, Claro, que podrías ser vos. Sí. Digamos, no sé si recordás esa frase que para mí es como la realización máxima de esta técnica, esa frase de Saint-Jean, el tipo que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en la dictadura y que dijo, aniquilaremos a los subversivos, a sus cómplices, a los simpatizantes, a los indiferentes y a los tímidos. Oh, claro. No, esa sí que es terrible. No la recordaba. Entonces, ¿qué sentido tiene esta primera técnica de ambigüedad? Permitir la segunda técnica, sí, que es la instigación a la delación, que viene de la mano de la ambigüedad. Claro. Como yo podría ser aquel al que están persiguiendo, vos decías muy bien, ¿no? Como hasta me puedo sentir culpable, pero no sé bien de qué. Sí. ¿Cómo me escapo de eso? Y mostrando quién es el culpable. Correcto. No, no, miren, acá está, no soy yo, es ese. Entonces esa instigación a la delación busca quebrar lazos sociales a través del terror, tratar de buscar nosotros saber quién es el subversivo, quién es el judaizante para sacarme ese estigma de la cabeza y no ser yo, porque es otro. Y sin importar demasiado si estoy acertado o no en mi denuncia. Exactamente. No importa mucho. No es estar acertado, el objetivo es sacarme la acusación de encima. Sí, me queda claro, sí. Y lo que genera, te diría, más que el hecho de que todos puedan acusar, porque eso nunca pasa en una sociedad, es que todos puedan sentir que hay otro que los puede acusar. Eso es, ok, sí. Es como un poquito más complicado, pero más efectivo. Esta idea de, bueno, por ahí a mí no me da para ponerme a acusar a otro, pero ¿no será que alguno de mis vecinos me va a terminar acusando a mí? Sí, con lo cual vos empezás, aunque no lo seas, empezás a cuidarte como un subversivo. Exactamente. Claro. Y esto es lo que da lugar a la tercera técnica y que es el objetivo de ese proceso de terror, que es lo que llamo la desconfianza generalizada. Sí. Como todos podrían ser el que te va a delatar, entonces esto que vos decías, me empiezo a cuidar como si yo fuera un subversivo y no puedo hablar con nadie, ni decirle nada a nadie, ni construir nada con nadie, porque no sea cosa que sea el que me va a delatar. Y justamente eso se mezcla con la autoprotección si comienzo yo a delatar a otros, a cualquiera. Exacto. Y entonces nos quedamos todos encerrados en casa. Eso. Y sin poder articularnos con nadie, sin poder hacer nada colectivo. Y este es un poco el efecto del terror en tanto destrucción de lazos sociales, porque cualquier práctica que la podríamos llamar contrahegemónica, que busque como producir algún nivel de cambio, requiere de gente que se pone de acuerdo y actúa junta. Eso es. Venías describiéndolo y dije, esto es como un coronavirus, quizá sin la posibilidad de esos tres elementos, pero produce un aislamiento social que es característico de este tema. Y este es el gran riesgo del coronavirus, exactamente. Yo lo discutía mucho incluso con gente cercana al gobierno, que me parecía un gravísimo error que se hubiese llamado aislamiento social. Claro. A lo que nos hicimos. ¿Por qué? Porque lo que habría que tratar de hacer, y es el gran desafío, es cómo
respetar esa distancia que tenemos que respetar sin aislarnos. Claro, yo y de última... ¿por qué no llamarlo distanciamiento físico? No te iba a sugerir justamente eso. En lugar de distanciamiento social, un distanciamiento físico, porque lo que estás estableciendo es estar a una distancia determinada, no menos de 3 metros de la otra persona. Y ya está. Y es un aislamiento físico, una separación física y no social. Exactamente, porque si es social significa que entonces tampoco hablamos, entonces tampoco establecemos vínculos, entonces tampoco hacemos cosas en común. Sí. Y esto es terrible porque lo que va a generar es lo contrario, esto de la imposibilidad de, sea para disentir, sea para apoyar, plantear cualquier acción colectiva. Sí. Y esto siempre va a favorecer a los sectores de poder. Pero vos crees, Daniel, que esto fue, digamos, absolutamente casual, el hecho de elegir el nombre de aislamiento social en lugar de físico. ¿Por qué lo podemos pensar nosotros rápidamente en medio de una conversación? ¿Y por qué no lo pudo haber pensado todo un gabinete que en un momento se pone de acuerdo y dice, esto se llama aislamiento social? ¿No hay una intencionalidad también ahí? Yo la verdad pienso que no, pero bueno, quizás es que soy muy bien pensado, ¿no? Yo tiendo a pensar que la verdad, por lo menos en las charlas que pude tener, ¿no? Que lo hicieron muy rápido y que cuando lanzamos la advertencia ya existía el decreto, dicen, pero ya lo largamos. Igual, creo, bueno, uno ya lo larga y lo puede cambiar. Correcto. No lo cambiaron, sí, ¿no? sí. Pero es cierto que esto que decís, lo vemos nosotros, pero además no es que lo vemos ahora. Ya lo pensamos en el momento cuando vimos aparecer, porque no sé si te acordás que todo esto apareció justo con el aniversario, la conmemoración del 24 de marzo. Eso, entonces, este tema estaba hiper presente y justamente parte de la iniciativa de muchos organismos de derechos humanos y que lo planteamos desde los equipos de trabajo míos y demás, era que el distanciamiento físico no se transforme en aislamiento social. Correcto, digamos, ¿no? Sí. No, porque tiene este elemento que veíamos que está en los genocidios, ¿no? De terminar metiéndonos adentro de nosotros mismos y paralizándonos, y eso es terrible. Sí, pero claro, yo soy mal pensado y vos no, pero yo, digamos, no puedo pensar que alguien que se haya sentado a planificar esta cosa no haya incluido la posibilidad de conculcar de alguna manera cualquier manifestación en Plaza de Mayo, y entonces, bueno, que no nos jodan más con estas protestas y pongámosle de nombre aislamiento social. Sí, igual yo diría aquí que casi que es una discusión sin sentido porque las intenciones tan importantes no son cuando uno observa los resultados, ¿no? Claro, entonces, sí. Realmente creo que no hubo mala intención y vos creés que sí la hubo, pero la discusión... Espera. Yo lo planteo como una duda, no estoy seguro de eso, simplemente. Pero lo que digo es que no tiene tanta relevancia, en el sentido que finalmente el resultado está, y eso es lo que hay que analizar, ¿no? Y ver cómo lo revertimos, porque la distancia física la vamos a tener que seguir manteniendo por varios meses más. Sí. Pero es un problema serio realmente si eso se nos transforma en un aislamiento social. Repasame rápidamente esos 3 elementos del terror del genocidio. La ambigüedad en la construcción de la persecución, la instigación a la delación como forma de escapar a esa ambigüedad, eso. No soy yo, es aquel otro, y entonces la desconfianza generalizada como resultado. Maravilla. Todos los demás son mi enemigo, todos los demás son aquel al que voy a delatar o que me va a delatar a mí. Daniel Feierstein, te llamo en unos días y seguimos con estos temas que son, la verdad, interesantísimos. Y aparte, muy pocas veces pensado y muy pocas veces masticado. Te llamo en unos días, ¿eh? ¿Cómo no? Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Crímenes en contexto.